Bueno, bienvenidos al capítulo 9, donde vamos a eh, desarrollar los conceptos de traducción mediante NAT o PAT, un protocolo para traducir direcciones, ¿verdad? NAT o PAT. ¿Cuáles son las características del NAT? Lo que hace el NAT es traducir. El NAT es el acrónimo Network Address Translation. Es un protocolo por el cual se traduce. Lo que hacemos en NAT entonces es traducir IP privada a IP pública, IP pública a IP privada, ¿verdad? Viceversa, ¿verdad? ¿Cuáles son los espacios de direccionamiento? De direcciones privadas, lo tienen ahí para las clases. Clase A, 10.000 al 10.255. O con la longitud de prefijo del CIDR sería 10.000 diagonal 8. Para la clase B, 172.1600 al 172.31 doble 255. 172.31.255.255. O con el prefijo del CIDR sería 172.1600 con diagonal 12. Para la clase C sería 192.168.00 al 192.168.255.255. O si lo hacemos con prefijo del CIDR, 192.168.00 con diagonal 16. ¿Qué sería NAT? Es un proceso que se utiliza para traducir las direcciones de red. El uso principal es para conservar las direcciones IPv4 públicas y ese espacio de direccionamiento de la IP privada se conserve y no se conozca afuera hacia la IP pública. Por lo general entonces se aplica a los dispositivos de red de frontera como los routers o los firewalls. Esto permite que las redes puedan utilizar las privadas únicas internas y solo se traduzca hacia las públicas cuando sea necesario. Los dispositivos dentro de las organizaciones pueden asignar direcciones privadas en su funcionamiento en forma local única, y cuando se envía el tráfico que se recibe de otros lados, de otras organizaciones o de internet mismo, el router de frontera lo que hace es traducir esas direcciones a una dirección pública a nivel mundial, y viceversa, cuando llega de afuera se traduce a la red local. Entonces, el espacio de direccionamiento local se conserva y afuera todos nos conocen solamente con el espacio de direccionamiento global. Eso es básicamente el trabajo del router de borde: salvaguardar la red de área local y hacer una traducción hacia la red global en Internet. En esta terminología, entonces, la red interior es el conjunto de los dispositivos que usan direcciones privadas que se van a traducir hacia lo externo. Las redes externas son las demás redes. NAT entonces puede preservar 4 tipos de direcciones, que son dentro de la dirección local, dentro de direcciones globales, en direcciones local outside y fuera de direcciones globales. Básicamente sería todo lo que es mi red interna, ¿verdad? Y todo lo que es mi red hacia afuera. Hay que declarar entonces dentro del router. Entonces, dentro de la terminología, dentro y fuera se combina con las direcciones y condiciones locales y globales para poder hacer referencia a direcciones específicas. Dentro de la dirección local, dentro de la dirección local sería eso que ven ahí, el rango 192.
¿verdad? Local interno, ¿verdad? Local externo, local entrante y saliente sería. Y global entrante y saliente. ¿Verdad? Fuera entonces, fuera y dentro de direcciones locales y fuera y dentro de direcciones globales, básicamente para entender. Local in, local out. Global in, global out. Básicamente. ¿Cómo funciona esto? Lo que hacemos es el rango de direccionamiento inside local se va a traducir al outside global en la salida. ¿Verdad? Siempre lo que va saliendo, ¿verdad? Lo que va entrando sería el outside global que se va a traducir al inside local o el outside local también puede ser. ¿Qué yo tengo siempre? Yo tengo mi inside network, que es mi red de área local, el rango 192.168x, ¿verdad? Afuera, para conectarme como cliente hacia el proveedor de internet, tengo obviamente el outside network, ¿verdad? Que es el rango de red de cliente del proveedor de internet. Y aparte de eso, otra vez yo arrendo un rango de IP pública, que sería la global. Por eso es que tenemos inside global y outside global, entrante y saliente, ¿verdad? Un rango distinto, porque un rango es el que yo tengo como cliente y el rango es otro rango, es el que voy a usar para traducir. Eso es lo que el tema siempre es un tema tabú porque confunde, ¿verdad? Nosotros al declarar es mucho más fácil. Declaramos la red interna y la red externa. Punto. Se puede hacer en forma manual de uno a uno, en forma dinámica de uno a varios. Y vamos a empezar. La primera forma sería la forma estática, que se utiliza un mapeo de uno a uno, donde las direcciones locales se traducen a global. Estas asignaciones son configuradas por nosotros, por supuesto, que administramos, que somos los ingenieros de la red, y vamos a mantener constante hasta que nosotros alteremos esa configuración. Entonces la NAT estática es particularmente útil cuando los servidores están alojados en la red interior y deben ser accesibles de la red exterior, de uno a uno. Nosotros entonces vamos a poder habilitar, por ejemplo, el protocolo seguro SSH en un servidor de la red interna y vamos a permitir que el cliente se pueda traducir hacia afuera, hacia la red externa, en forma global, hacia la IP pública, de uno a uno. Entonces, ahí tienen el esquema de direccionamiento. En la tabla estática se traduce, por ejemplo, un rango 192.168.10.10 hacia el 209.165.200.226. ¿Qué requiere esto básicamente? Para mi IP pública necesito una IP pública para cada IP local que voy a traducir, ¿verdad? En forma paulatina. Para la NAT dinámica, sin embargo, podemos utilizar un conjunto de direcciones públicas y asignarles el servicio básico, donde un dispositivo en el interior solicita el acceso hacia la red externa. El NAT dinámico lo que hace es asignarle una de las direcciones públicas disponibles en el pool. Por eso, cuando hablamos de pool, creamos un contenedor de direccionamiento para que se vaya traduciendo globalmente. La NAT dinámica requiere de que las direcciones públicas requeridas sean suficientemente y estén disponibles para poder satisfacer el número total de direcciones simultáneas que vamos a necesitar. Entonces, ahora yo puedo traducir tal vez, siendo mi IP el 10.12, voy a salir traducido hacia el 200.226, después en la otra PC que se traduce hasta los otros que van a ir traduciéndose
Y si hay una falla en la traducción, se vuelve a retransmitir, como sabrán. Se vuelve a traducir. ¿Qué acompaña también con esto? El número del puerto literal que está usando el dispositivo. Porque adentro tenemos muchos dispositivos, afuera tenemos los rangos de redes que van a ir acompañando en la traducción. Y cuando vuelva a responderse de afuera hacia adentro, va a acompañar el número de puerto literal que había generado el origen. En este caso, los hosts locales. En los mapas de PAT, porque tenemos también el Port Address Translation, que sería PAT. ¿Qué hacemos? En forma múltiple, las direcciones privadas son traducidas hacia la IP pública. En algunas direcciones, PAT utiliza el direccionamiento de puerto de origen hacia una fuente en un seguimiento de lo que va hacia el tráfico de cliente interno, donde PAT también se conoce como sobrecarga de NAT, y también se puede utilizar el número del puerto. El número de puerto TCP UDP interno va a acompañar hacia el número de puerto TCP o UDP externo en el mapa de traducciones. Para el número de puerto se utiliza para identificar al dispositivo correcto. Entonces, en ese proceso del PAT también es válido que se pida en cliente entrante, donde se añade un grado de seguridad a la sesión gracias a los números de puerto, para que me pueda volver la respuesta de afuera. Yo ahora estoy generando un número de puerto X, por ejemplo el número de puerto 3001, ¿verdad? Y va hacia afuera a un número de puerto 170. Cuando se traduce, recibimos la respuesta del puerto 170 hacia el puerto 3001 que había generado. Eso sería a nivel de capa 4. A nivel de capa 3, lo que vemos es la IP origen, la IP destino, que se va a traducir. Ahora, obviamente la IP destino sería del grado de la traducción, hacia donde yo me voy a ir, ¿verdad? Y se va a traducir mi IP privada y se transporta el rango de mi IP pública cuando yo estoy peticionando un paquete hacia un destino. La NAT entonces traduce la dirección IPv4 en una relación de 1 a 1 entre las direcciones IPv4 privadas y la dirección IPv4 pública. PAT lo que hace es tanto la dirección como el número de puertos, es lo que acompaña. Puede modificar tanto la dirección IP como el número de puerto. El NAT PAT se conoce siempre como una sobrecarga. El NAT entonces reenvía los paquetes entrantes hacia su destino en el interior, haciendo referencia a una dirección de IPv4 fuente, que es la entrante y es la propuesta por el host hacia las redes públicas. Con PAT por lo general, solo una o unas pocas direcciones son expuestas públicamente. PAT también es capaz de traducir los protocolos que no son utilizados o que no utilizan número de puerto, como ICMP, y cada uno de estos protocolos se soportan de manera diferente por PAT. ¿Cuáles son los beneficios del Network Address Translation? Esto conserva el esquema de direccionamiento legalmente registrado, aumenta la flexibilidad en las conexiones hacia las redes públicas, proporciona esquemas de direccionamiento de red internos para que tenga consistencia. La consistencia entonces por ende se conserva y proporciona una seguridad a la red, porque no se descubre la IP privada, solamente se descubre la IP pública. ¿Cuáles son sus desventajas? Se degrada el rendimiento porque estamos utilizando permanentemente memoria y procesador de nuestro dispositivo de frontera, llámese router o switch layer 3. En un extremo también se pierde la trazabilidad del protocolo de internet. ¿Por qué? Porque se traduce pues el protocolo a otro rango de red. Se degrada también la funcionalidad final. La tunelización también es muy difícil de implementar cuando hay NAT.
En conexiones de TCP, cuando ya se inicializó, se interrumpe la conexión del TCP porque se cambia el rango de la red en la traducción. Son todas las ventajas que podemos mencionar. ¿Cómo se configura una NAT estática? Se crea un mapeo en forma básica. Se crea un mapeo entre la dirección local y lo externo directamente. Se define una interfaz perteneciente a la red interna que va, y también la de la red exterior, ¿verdad? La inside y la outside network. Bueno, ahí tenemos el ejemplo. Primero utilizamos el comando IP IP NAT inside, donde el origen se menciona, y se menciona en forma estática, va a ser la traducción, y se coloca el origen a ser traducido, sería en este caso la dirección IP local, y el outside network, ¿verdad? Que sería la dirección global por el cual se le va a conocer en esa traducción, y eso va de uno a uno, ¿verdad? Bueno, fíjense algunos detalles. Yo tengo en forma local mi router de frontera un rango de IP local para mi, ¿cómo se llama? Para mi interfaz serial, y tengo un rango de IP global como cliente de la IP global. Eso me otorga mi proveedor de internet ese rango de IP global, y también el espacio de direccionamiento que va a ser traducido en esa interfaz de salida. En esa interfaz de salida hay un tema tabú siempre. ¿Cuál es el tema tabú? Fíjense el rango de red al cual yo voy a traducir. Esta sería mi IP pública. ¿Está bien? Y esta otra sería el rango de red global por el cual yo soy cliente del proveedor de internet que yo coloco en mi interfaz hacia el proveedor de internet. Ojo con eso, ¿verdad? En la traducción, mi paquete de la red local, yo le voy a decir bien, vas a traducir esta IP 10.254, que es de mi red local, hacia esta IP global. Y entonces, ¿qué esto es? Está en la interfaz. Es mi IP de cliente para conectarme al servicio del proveedor de internet. Siempre genera cierta confusión eso. Siempre lo que hay que declarar, bueno, yo ya creé mi relacionamiento. No importando ya la IP que yo tengo configurada en mi interfaz. Sí, en mi interfaz de salida tengo que declarar cuál es mi outside network, mi red hacia afuera, y cuál es mi inside network, o sea, mi red hacia adentro que forma parte de lo local. Esto sería entonces mi inside. Entonces yo tengo que definir bien cuál es mi inside network y cuál es mi outside network. Cuál es mi red interna local y cuál es mi red externa hacia afuera que me permite esa traducción. Entonces, analizando entonces eso en forma estática, yo tengo mi traducción, ¿verdad?, hacia mi red local, ¿verdad? Y como verán acá, ese rango de red 200, fíjense bien, 200 tanto es mi dirección de IP de mi interfaz de salida, ¿verdad? 200 es mi dirección hacia lo que yo voy a utilizar para salir hacia afuera. Y esta sería mi dirección IP pública hacia la cual yo voy a traducir. Porque yo le pasé ese parámetro 201.5 para que lo entiendan en la traducción. Repito. De tal manera entonces que para que no genere confusión, existe lo que es mi IP privada. En este caso es una de rango de clase C, mi IP privada. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Después tengo mi IP de mi interfaz
que se conecta hacia el proveedor de internet, la que sería mi outside global, donde yo voy a conectarme a esa IP para salir en todos mis paquetes enrutados. Ahora, se cambia la trazabilidad del protocolo de internet porque yo voy a traducir todo eso a una IP que me brinda, que compro de mi proveedor de internet. Entonces, mi paquete origen se va a traducir a esa IP pública. Y cuando viene de la IP pública va a entrar en la IP pública y eso se va a traducir hacia mi IP privada. ¿Verdad? Y este rango de clientes yo siempre voy a tener como cliente del proveedor de internet. ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo puedo cambiar cada rato? Mi IP local. Puedo cambiar de rango de red si quiero. ¿Verdad? Claro, yo tengo que modificar mi NAT si es que cambio mi rango de red. Por supuesto. Bueno, para verificar usamos el comando show IP NAT translation, donde van a ver qué dirección IP local se está traduciendo a una dirección pública global en el router. Bueno, va generando entonces, cuando viene la respuesta, yo le digo otra vez show durante un cierto tiempo, cuando va volviendo de nuevo, voy a darle show IP NAT translation y ya voy a ver en mi inside global, inside local, mi outside local y mi outside global. ¿Qué sería eso? Mi IP, el primero sería mi IP pública, con la cual estoy traduciendo este paquete local. ¿Y qué sería esto otro? Ven acá. Este que está en el rango 200 es el rango de red que yo tengo en mi interfaz para conectarme hacia afuera. Esos que están en círculo son entonces la IP pública que yo compro para que se camuflaye mi IP local hacia esa IP pública. Se traduce mi IP local, que es el redondo de la derecha, hacia mi IP global, que es el redondo de la izquierda. Podemos limpiar también el mapeo de las traducciones estáticas para que vuelva a calcular y emitir el comando show IP NAT static y vamos a ver la cantidad de intentos de traducción desde cero. Y cada vez que se va traduciendo paquetes van a ir viendo que se va incrementando el show IP NAT static, ahí donde dice it's, la cantidad de intentos de traducción estáticos que van haciendo. Una IP estática que se va traduciendo y el contador de las traducciones. Bueno, ahora expresémonos en forma dinámica. El conjunto de direccionamiento IPv4 pública dentro de lo que es el contenedor de direcciones global, o sea, se crea un pool para poder hacer las traducciones. Está disponible para cualquier dispositivo de la red dentro de una base que entra y sale. Primero entra, luego se atiende. Y con NAT dinámica y la dirección única interior, esa conversación se va traduciendo hacia afuera. El pool o contenedor debe ser lo suficientemente grande para poder acomodar o tener todos los dispositivos interiores. El dispositivo no será capaz de comunicarse con cualquier red externa si hay una dirección que no está disponible en el pool o contenedor. Se relaciona ese pool contenedor por el rango de IP que yo voy a permitir que se traduzca hacia afuera. Entonces hay algunos pasos. Primero, crear un pool que contiene los rangos de IP globales. Segundo, se crea una lista de control de acceso que permite el rango de IP que va a ser localmente traducido hacia afuera. Tercer paso, se relaciona qué rango inside con la lista de control de acceso se va a traducir hacia el pool. Cuarto paso, se define la red interna como IP NAT inside dentro de la interfaz. Quinto paso, se define la red externa
como la IP NAT outside, que va hacia afuera. Entonces yo puedo ir en este análisis, mi IP 1010 se va a traducir hacia 209.165.200, que es la IP que está dentro del pool. Después la 1110 se tradujo hasta el 200.227. Todo esto que tengo en el insight global tengo que tener disponible siempre donde dentro de mi contenedor de rango de direcciones públicas. ¿Cómo verificamos esto? Con el show IP NAT translation voy a ver qué IP local se está traduciendo a qué IP global. Así de sencillo. Este sería mi IP local, la de rango 192, 168. Y la IP global va a ser el rango 209, 165, 200, 226 y 227. Con el show IP NAT translation verbos voy a ver también con la creación de un mapeo, inclusive en qué tiempo se hizo. Un poquitito más de detalle en otras palabras. Podemos limpiar también la tabla de traducciones con el clear NAT IP NAT statics para que vean que entre la PC1 y la PC2 se establecen conexiones, y van a ver con el shop IP NAT statics las estadísticas de las traducciones de ese mapeo, de qué IP se tradujo, ¿verdad? De qué IP se empezó a utilizar y hasta qué IP se podía traducir y qué IP es la que se tradujo dinámicamente hacia qué IP. Entrante y saliente. En forma dinámica van a ir resaltados, justamente. Bueno, para hacer el path también se crea algo parecido al NAT dinámico. El path, sin embargo, es un port address translation donde yo hago una sobrecarga del NAT también, ¿verdad? Y acompaña dinámicamente el número de puertos. Entonces primero se crea el pool. IP NAT pool, se le pone un nombre, en este caso NAT pool 2. Y ¿dónde empieza? La IP global para ser traducida, que es en este caso 209.165.200.226 al 240. Yo le digo, desde la IP 226 al 240 puedo usar. Y la máscara 224. Indica que hay muchas direcciones, pero yo estoy tomando solamente desde el 226 al 240. Serían aproximadamente 14 IP. Luego creo la lista de control de acceso. Para la lista 1, access list 1, que permita mi rango de red local. Y ahí va a permitir 192.168 con su máscara wildcard, ¿verdad? Entonces yo le estoy diciendo que voy a permitir ese rango de red. Luego, ¿qué hago? Hago el relacionamiento. Relaciono entonces mediante el comando IP NAT insights. El origen va a ser la lista 1. Y la lista 1 contiene, ¿qué contiene? El rango de red 192.168 y todos sus componentes. Y se va a relacionar con el pool que se llama NAT pool 2. ¿Qué va a hacer eso? Todo ese rango local 192.168 se va a traducir hacia lo que tengo en el pool, que son las IPs disponibles desde el 209.165.200 hasta la IP 209.165.200.240, 200.226 al 200.240. Luego, ¿qué hacemos? A la interfaz local interna vamos a declararle como IP NAT insights, y a la interfaz global externa vamos a declararle como IP NAT outside, mi outside network, mi red hacia afuera, y inside network, mi red hacia adentro.
Entonces, también se puede crear el path con estos pasos. Primero creamos la lista de control de acceso que permita los rangos de IP. Segundo, creamos, ¿cómo es que se llama? Relacionamos la IP con la interfaz. Claro, también tenemos en el primer paso acordarnos de crear el rango del pool. Y luego relacionamos entonces la interfaz con el pool o con un rango de IPs, ¿verdad? Y la palabra clave overload. Podemos inclusive hacer un path de todo mi rango de red local con mi lista de control de acceso mapeado solamente a una dirección de IP de mi interfaz. Que porque tengo una una IP, se va a hacer sobrecarga de la traducción de todo lo que están localmente hacia una solamente IP pública y va a ser con sobrecarga. La palabra overload indica que hay una sobrecarga en la traducción. Luego se define el IP NAT Inside, que sería mi red local. Se declara bien eso. Y IP NAT Inside, que sería mi red global hacia afuera. ¿En qué interfaz está eso? Como la local. ¿Y en qué interfaz está la red global? La de afuera. En esa analítica entonces pueden ver y quitar la conclusión de que la IP local 192.168.10 se tradujo hacia afuera en el rango 209.165.200.225. O la IP local, que es del otro servidor 2, 192.168.10.11, se tradujo hacia afuera en el rango 209.165.200.225. ¿Ok? Saliente. También en la tabla acá pueden observar el puerto, origen, puerto, destino. Se va colectando en las traducciones que se van haciendo. ¿Ya? El path puede preservar o modificar el puerto. ¿Verdad? Esto es lo mismo. En el anterior, el service provider, o sea, primero el origen es puerto 1044 hacia el destino, puerto 80. Navegación web. En este otro, el puerto origen es 1444, puerto destino, puerto 80. Y cuando vuelve el paquete, obviamente el puerto 80 va a acompañar la IP pública que se está devolviendo hacia la IP local. Eso lo podemos ver mejor con este comando. Show IP NAT Translations, donde van a ver la inside global y la inside local. ¿Qué IP es la que por la cual se me conoce? En la configuración de reenvío también de puertos se puede hacer el reenvío de puertos donde yo puedo traducir un puerto directamente ya por una asignación hacia otro rango de puerto. Se crea entonces el IP NAT Inside Source Static para TCP, rango IP origen, puerto 80 como el origen o como destino inicial y la IP pública de destino con el rango de puerto destino por el cual se nos va a conocer a los paquetes. ¿Qué está haciendo esa función? Está traduciendo el puerto 80 al puerto 8080. Se llama port forwarding. Bueno, entonces después se declara la IP NAT Insights. O sea, ¿dónde está mi red interna? Y el IP NAT Outside o mi red externa. ¿Existe NAT IPv6?
con el direccionamiento de 128 bits, lo cual proporciona 340 sextillones de direcciones IP. El espacio de direccionamiento no representa un problema. A nivel de diseño, hace que sea innecesario el proceso de traducción por NAT, ¿verdad? De IP pública a IP privada. Sin embargo, IPv6 implementa una forma de dirección privada que hace que sea un modo diferente en el caso de IPv4. Se llama la IP local únicas o única hacia la IP global única. Entonces las IP locales únicas son direcciones IPv6 locales que están diseñadas para permitir las comunicaciones de IPv6 dentro del sitio local. Por norma EULA, no están diseñadas para poder proporcionar espacios de direcciones de IPv6 adicionales. Entonces, por EULA se tiene el prefijo FC007 que deriva en un primer rango de estetos desde FC00 al FDFF. Entonces, la norma EULA también se conoce como direcciones IPv6 locales que no se deben confundir con las direcciones IPv6 únicas locales o IPv6 de link local. Ahí vamos con este capítulo. Para poder un poquitito ayudar con el capítulo tenemos las prácticas sugeridas. Cuando lo leen en el capítulo, de hecho, les permite ver, ¿verdad? Acá nosotros levantamos dentro de prácticas, archivos prácticas. Fecha de hoy tienen cada uno de los ejercicios con su guía en Word que les permite seguir paso a paso las implementaciones. Estas prácticas van a ir acompañando lo que vamos a ir desarrollando dentro de la clase. Posteriormente entonces van a ir haciendo esto y vamos a ir desarrollando uno por uno cada una de estas prácticas de tal manera que puedan también ver el video de la resolución práctica sugerida por este capítulo.